Ya hemos llegado al hemisferio sur y para los que nos ven y viven en el hemisferio sur, esto a lo mejor no es tan espectacular, pero para nosotros sí, porque es la primera vez en nuestras vidas que pasamos al otro lado del Ecuador. Y, por cierto, ¿en dónde estamos? Chicos, ya estamos en Indonesia, específicamente en Bali, y como es tan popular aquí con los viajeros rentar una casa, un cuarto, un departamento, nosotros lo hemos hecho también. Hemos pagado 84 euros por los 7 días que estaremos aquí, así que miren en dónde nos vamos a quedar los próximos días. Miren, este es nuestro cuarto, nuestra cama muy grande, medio cómodo. Miren aquí. Video de Vagajuntos en proceso. Es el último destino en Tailandia, es Railay, por si no lo habían visto. Y tenemos el resto del cuarto, un escritorio, un refri, la tele que solo da canales locales, entonces no entendemos nada. El closet, Mónica ya ha guardado varias cosas en el closet porque aquí se va a quedar a vivir. Y aquí el baño es muy amplio. Con la ducha. Y ahí estoy yo. Y para terminar el tour aquí de esta casa de huéspedes, porque es una casa de huéspedes, estamos aquí en la azotea, donde tenemos unas sillas, unas mesas y lo más importante, otra vista increíble. Y por allá se puede ver el mar, no sé si lo ven, nosotros sí. Esto no se parece mucho a lo que nos mostraron en las imágenes, pero está bastante amplio, está bastante bien y tenemos una vista bien bonita. Con todos esos techitos de las casas del mismo color y el color verde de los árboles, me gusta. Y además el cielo azul. Bueno, ya es tiempo para salir. Hoy no vamos a hacer muchas cosas, no vamos a explorar aún, porque ayer viajamos todo el día desde Filipinas a Bali, porque tuvimos una escala en Kuala Lumpur, en Malasia, entonces estuvimos en el avión y en aeropuertos todo el día, así que hoy vamos a tomarlo tranquilo y a partir de mañana ya empieza la aventura aquí en Bali. Así que nos vemos mañana. Ya segundo día aquí en Bali y ya estamos listos para explorar la isla. Como pueden ver, ya tenemos nuestra moto. Nos costó 250.000 rupias, que es básicamente 2,50 euros por día. Entonces esta moto se lleva el premio de moto más barata que hemos tenido aquí en Asia. Ya vámonos. Después de 1 hora y media de camino hemos llegado a nuestra primera parada del día. Es el templo Uluwatu, que pueden ver ahí, por ahí, encima del acantilado. El nombre oficial de este templo es Pura Uluwatu. Eso significa literalmente templo en la orilla de una roca, porque Pura es templo, Ulu es orilla y Watu es roca. Entonces pueden ver que el templo se encuentra en la orilla de un acantilado, entonces su nombre viene de su ubicación. Este templo es conocido por sus miles y miles de changos que hay aquí entre los árboles, y otra cosa que hay que saber es que debes tener mucho cuidado al andar aquí, porque por alguna extraña razón han aprendido un comportamiento bastante
peculiar, que es el de robar cosas que tienen a la mano, ya sean lentes, sombreros, celulares, lo que sea. Acabamos de presenciar el robo del año, un chico que quería sacarse una selfie, creo que logró la selfie, pero le robó su gorra. Hay unos chicos ahí con comida, si les das comida te regresan tus cosas. Es algo súper extraño, pero si no quieres perder tus pertenencias, entonces ten mucho cuidado. Miren, este chango ya se ha robado unos lentes. Así que nosotros guardamos los de nosotros, nuestras gorras y todo, porque nos advirtieron. Pero no hagan lo que esos chicos que están ahí, por favor. Darles de comer, darles basura y dejarla ahí sin ponerla en el cesto de basura. Por favor. Cariño, ¿qué es eso lo que traes? Pues esto es para cubrirme del sol, pero también para espantar a los changos porque estaban a punto de atacarte. Lástima que la cámara la tenía súper expuesta, la imagen no salió, pero hubiera sido muy divertido ver cómo te atacaban y cómo corrías. En realidad lo que pasó es que estábamos viendo a los changos bañándose en el agua, bien rico, porque nosotros tenemos un montón de calor y también nos queríamos meter. Y traía el celular en la mano, pero al lado de mí, y de repente siento algo jalando mi mano o mi celular, y era un chango que de verdad estaba intentando quitarme el celular. Se cayó en el piso y lo agarré, pero se echaron detrás de mí y tenía que correr. Creo que sobre todo la ubicación del templo, que es impresionante aquí encima del acantilado. Y para terminar, este templo es uno de los 7 templos del mar aquí en Bali, pero sobre eso les contaremos más en nuestra siguiente parada. Estamos ya en el segundo templo que visitaremos el día de hoy. Este templo se llama Tanalot, lo cual significa, por lo que ven aquí, tierra en el mar. Este lugar se ve muy padre, al parecer no se puede entrar al templo a menos de que vayas a rezar y nosotros solo venimos a visitar. Entonces aquí no encontraremos changos salvajes ni changos que roban, pero sí encontraremos serpientes. Así como el templo Uluwatu, el templo Tanalot también es uno de los 7 templos del mar de Bali. Cada templo queda a la vista del que sigue, formando una cadena sobre la costa suroeste de la isla. Y si vienen a este templo, mejor venir en sandalias porque, miren, yo traigo tenis, Kevin trae tenis, nos los vamos a quitar para poder cruzar el templo. Pero solo un pequeño tip. Este es un templo dedicado a los dioses de Bali, y a lo que Mónica se refería diciendo, ay, 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 ya se me viene el agua a los pies. Ya me mojé los pies. Ay, ay, ay. Segundo intento. Ahora me paré aquí en una roca, aunque ya no tiene sentido. Ahora sí, tercer intento después del agua en mis zapatos y el photobombing tan espectacular de esa chava. Entonces, lo que quería decir es que se cree que en la roca hay serpientes venenosas que protegen el templo contra intrusos y espíritus malos. Así, ya lo dije, por fin. Ya que tengo mis pies mojados, pues me los voy a mojar un poquito más. Ya estamos caminando hacia el templo con las piernas en el agua. Pues de todos modos ya estaban mojados, ¿no? Estamos ya aquí abajo de la roca y yo no veo ninguna serpiente venenosa, entonces creo que solo es una leyenda. Hace demasiado calor y esto cae a la perfección. Ahora solo debemos esperar a que baje tantito la marea para poder pasar de regreso y no mojarme completamente, porque yo no me quiero mojar así como Kevin ya está ahora.
Chicos, estos fueron nuestros 2 primeros días aquí en Bali y ya hemos podido ver que nos va a encantar esta isla. Entonces vamos a seguir explorándola y seguiremos haciendo más videos sobre Bali. Y ahora nos vamos a nuestro próximo destino aquí en la isla de Bali. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos.